Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Quería traer esta tarde un pequeño estudio acerca de unas palabras que el Señor nos dejó en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos al Señor en oración. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento de llevar esta porción de tu palabra, Señor, a nuestros corazones, y que, Señor, también en nuestras mentes, Señor, esté todo en orden y todo puesto para que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. En estos momentos de dificultad y de preocupación te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas para encontrar, Señor, el perfecto equilibrio que solo lo encontramos en ti. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando vuelvo a repetir, en nuestras mentes y en nuestros corazones, para honrarte solo a ti y glorificarte, Señor, con nuestras vidas. Y, Señor, estar siempre a tu servicio. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Nos encontramos en el libro de Santiago, esta carta que escribió Santiago, Jacobo el Justo, medio hermano del Señor Jesucristo, hermano de Judas, el autor de la epístola de Judas. Y escribe esta carta a los judíos cristianos y otros creyentes que en aquel momento, en los albores de la iglesia, ¿no? Allí en el principio, en el siglo I, se congregaban en sinagogas y que estaban dispersos por el mundo. Por haber sido, pudo haber sido escrito alrededor del año 45 al 49, después de Cristo. Después o durante, la persecución que hizo Herodes Agripa I, y este hecho lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Allí vemos cómo hubo una persecución hacia los creyentes, ¿no? Y empezó también muertes, ¿no? No solamente hubo persecución, hubo muertes. Y bueno, allí es donde el apóstol, el hermano Santiago, se encuentra, y él estaba haciendo, en ese momento, vio la necesidad de escribir esta carta para poder ayudar a esos hermanos que estaban en dificultad y estaban en un momento de tribulación y de angustia, ¿no? A Santiago se le conocía también, aparte de ser llamado como Jacobo el Justo, se le conocía también como rodillas de camello. Nos llama la atención este apodo, ¿no? Porque, bueno, sus rodillas estarían hinchadas, pero supuestamente era por tanta oración, ¿no? Tanta rodilla doblada que tenía esta persona, ¿no? Esto así lo comenta, muy bien comentado por un historiador, Flavio Josefo, ¿no? Y en todos comentarios aparte, ¿no? Extra bíblico, siempre se habló bien de esta persona, ¿no? De Santiago. Fue el pastor de la iglesia de Jerusalén, y por ello también sería que tendría, pobre, tantos motivos de oración, ¿no? Tanto problema, tanta preocupación. Más que nada también en esa iglesia. Recordemos que Jerusalén fue motivo de discusiones, ¿no? Y de muchos problemas doctrinales, ¿no? Que si se debía aceptar a los gentiles o no, y bueno, y esta carga la llevaría a Santiago, y por eso también era una lucha, ¿no? Constante entre lo que había que hacer dentro de lo que era la iglesia, ¿no? Con el judaísmo o no. Entonces, bueno, esta lucha la llevaba Santiago, y algo para entender y algo para ver en él y copiarlo, ¿no? Su
su oración y su preocupación por la iglesia de Cristo. Lo lleva a escribir esta carta y dice en el versículo 2, hermanos míos, y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí cuando pone esta palabra tened, que significa considerar o evaluar en cuanto al gozo durante la prueba, es difícil que haya una respuesta natural en el hombre ante una dificultad que la respuesta sea el gozo, ¿no? Pero aquí el Santiago nos dice que debemos evaluar, debemos considerar que en este momento de dificultad encontremos y busquemos el gozo, ¿no? Ante la noticia el viernes 13 de marzo que entrábamos en cuarentena, yo me encontré ante una situación un poco difícil, ¿no? Es una situación de confusión y perturbación, ¿no? Yo en la mañana había ido a firmar una baja laboral. Yo había dejado de trabajar donde estaba trabajando y todo ese día pasé a ser una persona que estaba trabajando porque estaba cumpliendo con los 15 días que te establece el convenio de trabajo, ¿no? De dar 15 días, ¿no? a la empresa donde te vas. Y yo había estado ya, ese era el último día y estaba en el aire, no tenía ya más contrato con la empresa actual y a donde iba no tenía contrato, ¿no? Y resulta que a la noche, para la tarde-noche, se da a conocer la situación de que entrábamos en cuarentena. Claro, no fue un gozo para mí en ese momento, reconozco, encontrarme en una situación así. Estaba como en el aire, digo, ¿y ahora qué hago, no? Pero por eso el Señor nos dice de que debemos ser como niños, ¿no? Digo esto de forma graciosa porque llego a casa y claro, los niños estaban felices porque era como que, bueno, tenemos vacaciones anticipadas, ¿no? Este era el resultado, ¿no? Los niños estaban festejando sus vacaciones. Aquí Santiago nos desafía a escoger, a regocijarnos en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la preocupación, en medio de esta perturbación que puede ser una dificultad como es este virus que nos trae un poco de cabeza, ¿no? Pero que debemos en medio de esta situación de buscar, hermanos, el gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos dice otra palabra en el versículo 2, os halléis, esto es caer o estar rodeados, ¿no? Si queremos verlo en Lucas 10:30 está el pasaje, ¿no? Del buen samaritano que fue rodeado, cayó por medio de unos ladrones, ¿no? Y lo llevan a esta situación al viajero. Dice, y esta es una idea, ¿no? Os halléis rodeados de diversas pruebas, haber caído en un momento de tentación. Y así estamos nosotros, ¿no? Hemos caído en una prueba, estamos rodeados, dice, de diversas o de muchas variedades de prueba. Puede ser que también no solamente sea la prueba de estar en esta cuarentena o de estar en este momento de incertidumbre, ¿no? Por esta enfermedad, sino que puede también haber otras pruebas, y ya no solamente es esta, sino que es otra, ¿no? Es una variedad de pruebas, ¿no? Y esta prueba también se lo denomina como tentación, pero no es una tentación con un fin de seducir hacia el pecado, sino que es una tentación que lleva a un fin, ¿no? Que se hace con un fin, para que la persona probada surja de ella con fortaleza y con pureza, ¿no? Fortalecida y purificada. Así que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que vuestra prueba. Esta palabra prueba significa que es un examen de autenticidad. Estos creyentes
¿no? de la persecución de esta diáspora, cómo nosotros necesitamos una instrucción básica y práctica de cómo debemos comportarnos ante la prueba y ante la tentación. Estos cristianos se encontraban con temor y confundidos, estarían traumatizados por esta persecución, ya vuelvo a repetir, era persecución y muerte, ¿no? Se había matado también a Jacobo, otro hermano de la iglesia primitiva. Y algunos se estaban deslizando hacia ser meros espectadores de una práctica religiosa que no conducía a nada. Entonces Santiago expone que la verdadera fe en el Salvador Jesucristo resultaría en una vida cambiada que afectaría sus actitudes, su trabajo, su conducta, su carácter. Y estas serían cambiadas por el andar cristiano. O sea, Pablo en su epístola, Santiago en su epístola, habla acerca de cómo debemos hablar, de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos llevar esta situación de ser cristianos, ¿no? Era algo que teníamos que cambiar. Debemos cambiar totalmente, ¿no? En nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de andar como cristianos. La oración, por supuesto, de ahí que también se le dice a él rodillas de camello, ¿no? Una persona de mucha oración, y la dependencia total de Dios. Si uno no tiene esta vida cambiada, es evidencia de que tiene una fe muerta. Santiago lo dice en el capítulo 2, versículo 20, ¿no? La fe salvadora es viva, práctica y produce frutos, ¿no? Entonces es una fe verdadera, es una fe viva y no una fe muerta. Por lo tanto, la ausencia de manifestaciones exteriores de una fe interior muestra que algo está fallando. Y Pablo lo dice otra vez vuelvo a decir Pablo, Santiago vuelve a decir en el capítulo 1, versículo 22, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Debe haber un cambio en nuestras vidas que nos lleve a cambiar en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida, en una relación íntima con el Señor, que nos lleve a la práctica de todo lo que escuchamos en su palabra. No solo debemos creer el Evangelio, debemos vivirlo, ¿no? Entonces, para continuar en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia, esta palabra paciencia es resistencia o perseverancia. Esto lo escuchamos en el mundo y lo estamos escuchando hoy cuando muchos salimos a aplaudir al balcón en mi barrio, aquí donde yo vivo. Salimos al balcón y se ve que un vecino pone un altavoz, ¿no? Y pone el himno nacional, ¿no? Que es muy emotivo, ¿no? Esa música. Y cuando culmina el himno, pone una canción muy conocida que se llama Resistiré, ¿no? Claro, el mundo desde la carne también resiste, ¿no? Hasta esta situación. Pero esto no es lo que nos pide el Señor, ¿no? Es una resistencia desde el Señor y con el Señor. Entonces sí, verdaderamente resistiremos. La prueba de vuestra fe produce paciencia, produce resistencia, produce perseverancia. Y esto lo podemos entender más todavía con las palabras, sí, ahora sí, del apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Resistiré en el Señor. Con más fuerza resplandece la luz de la gracia en nuestras debilidades. Y el Señor
se hace fuerte y nos hace fuerte a nosotros, y es por ello que resistiremos. Hemos llegado entonces al versículo 4, que dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Hemos llegado a encontrar el gozo, la paciencia, la fe verdadera. Fíjense que son frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 y 23. ¿Para qué? Para que, habiendo pasado el examen de autenticidad, nos encontremos perfectos. Esta palabra perfecto es hechos, acabados, o sea, maduros, completos. Capacidades. Esta madurez nos lleva a tener capacidades para tener una comunión y una mayor confianza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos dice su palabra. Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y por último, la palabra cabales, que es una palabra compuesta del griego, que su significado literal sería todas las partes como un todo. Después de haber padecido por un poco de tiempo, el mismo Señor, en ese momento de prueba, en ese momento de examen de autenticidad, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Hemos resistido, pero en el Señor y con el Señor. Y ese es el mensaje, hermanos, de soportar, de prevalecer, de perseverar y de resistir, ¿no? Ante este momento de prueba y ante las diferentes pruebas que nos encuentra en este camino de andar con el Señor. También me trae a la memoria que debemos estar con el Señor, ¿no? Como dice en esta última palabra, cabales, ¿no? Una palabra compuesta que significa todas las partes como un todo entre nosotros como iglesia, como un todo, por supuesto, individualmente, unos con el Señor, para poder tener una vida fructífera, una vida de fe viva, una vida que nos lleve a la oración, que nos lleve a la dependencia total de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ya por último, dejar estas palabras del salmista, que también en un momento de dificultad nos dice en el Salmo 40, versículos del 1 al 4. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por estas pruebas, estas dificultades, porque hace que nosotros podamos madurar, podamos crecer, y hace, Señor, de que nosotros
nos pongas este desafío de tomar estas pruebas con gozo, de tomar estas pruebas, Señor, con paciencia, para que tú después, Señor, pongas nuestros pies sobre peña, pongas nuestros pies sobre algo firme, ¿no? Que eso firme y esa peña eterna es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por ello, Señor, sentirnos gozosos, sentirnos fortalecidos, sentirnos, Señor, unidos a ti. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que esta sea, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, esta palabra sea para animarnos a cada uno de nosotros, animar a otros, Señor, que en Cristo está la esperanza, en este Dios verdadero está la esperanza en cambiar esta situación y, por supuesto, cambiar la vida de todos. Gracias te damos, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.